Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase asincrónica. Antes que nada me gustaría volver a presentarme. Mi nombre es Emiliano Brun, yo soy abogado, soy especialista en Derecho de Daños, trabajo en un juzgado civil y comercial en la ciudad de Mar del Plata, donde hace ya algunos años me desempeño como auxiliar letrado, y también integro desde hace tiempo esta cátedra, en la que bueno, voy a estar dictando algunas clases tanto sincrónicas como en este caso asincrónicas. En la clase de hoy vamos a ingresar en el estudio de la unidad número 2 del plan de estudios y vamos a estudiar los elementos de las obligaciones. Pero antes de ingresar en el estudio de los elementos de las obligaciones, me parece importante hacer algunas reflexiones, si se quiere, preliminares, ¿sí? O introductorias. En primer lugar, recordarán ustedes que, a diferencia del Código Civil anterior, el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto del año 2015, tiene una definición normativa de lo que debe entenderse por obligación. Y este criterio que siguió el legislador no es un dato menor, todo lo contrario, a mí me parece que es una de las novedades más importantes que incorpora el nuevo ordenamiento sustancial, por lo menos en lo que a nuestra materia se refiere, ¿sí? Recordemos que Vélez no había definido lo que era una obligación. Les digo más, la primera norma del derecho de las obligaciones que había en el Código Civil de Vélez era el artículo 495. Y este artículo 495 solamente decía que las obligaciones eran de dar, de hacer o de no hacer, pero no daba una definición específica. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, por lo menos quienes estudiamos por el viejo código, era: ¿Vélez se habrá olvidado de definir a la obligación? En realidad, a poco de avanzar con la lectura del título primero del libro segundo, que era el que estaba dedicado a los derechos personales en las relaciones civiles, nos dábamos cuenta que, bueno, en realidad esa toma de posición fue deliberada, ¿sí? Fue a propósito, es decir, la actitud de no definir lo que era una obligación que tuvo el anterior legislador no se debió a una omisión involuntaria producto de un simple descuido, sino que ya en la nota a ese artículo 495 explicaba cuáles eran las razones que lo llevaron a abstenerse de definir a la obligación. Y allí Vélez decía, palabras más, palabras menos, que, bueno, nos abstenemos de definir porque, como dice Freitas, las definiciones son impropias de un código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, sino porque mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. ¿Qué quiso decir Vélez con esto? En realidad, él consideraba que las definiciones debían ser reservadas solo a la doctrina, ¿sí? Cuando me refiero a la doctrina, estoy haciendo referencia a los estudiosos del derecho, y que era una tarea ajena a las atribuciones del legislador. Sin embargo, a pesar de decir esto, de que las definiciones son impropias de un código de leyes, la verdad es que Vélez se la pasó definiendo, ¿sí? Por citar solo algunos ejemplos, para no aburrirlos, en el viejo artículo 30, él definía a la persona, en el 944 definió los actos jurídicos, etc. Es decir, que existían un sinfín de definiciones que estaban dispersas por todo el anterior articulado, pero por alguna razón que todos desconocemos, no quiso definir lo que era una obligación. Y esta situación llevaba a que exista una especie de anarquía conceptual, porque había tantas definiciones como autores dedicados al estudio de la materia. Y esto obviamente conspiraba en contra de un desarrollo uniforme y congruente del concepto mismo de la figura.
En cambio, el Código Civil y Comercial, que recordemos una vez más, entró a regir en agosto del 2015, si se quiere, puso punto final a estas discusiones que se daban en derredor de la definición. Y con un claro sentido normativo, tomó una postura completamente distinta a la de Vélez y eligió por decir qué es lo que es una obligación, dar un concepto. Y esto lo hizo en el artículo 724, que, si ustedes me permiten, lo voy a leer. Fíjense que el artículo 724 dice, definición. Ya el título es definición, con lo cual no queda ninguna duda que el legislador del 2015 opta por definir a la obligación. Y dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Más allá de algunas críticas que se le han hecho, a mí me parece, y en esto sigo a la mayoría de la doctrina, que la definición es correcta, ¿sí? Principalmente porque pone de manifiesto cuáles son las notas más relevantes de la figura. En primer lugar, establece que la obligación es una relación jurídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una relación tutelada, protegida por el ordenamiento jurídico. Existen otras relaciones intersubjetivas, es decir, que vinculan a dos o más sujetos, que, por decirlo de una manera poco elegante, al derecho no le interesan, ¿sí? Y por tanto no van a trascender el plano jurídico. Por ejemplo, las relaciones de amistad, las relaciones de compañerismo, de afecto, o las puramente sociales, ¿sí? Este tipo de relaciones intersubjetivas, ¿por qué decimos intersubjetivas? Porque vinculan a dos o más personas, bueno, no generan consecuencias jurídicas, y por lo tanto no son consideradas relaciones jurídicas a diferencia de la obligación. En segundo lugar, esta definición señala cuáles son los dos aspectos fundamentales de la relación jurídica obligatoria. Por un lado, el crédito, como derecho subjetivo cuyo titular es el acreedor, y por el otro, la deuda, como deber jurídico a cargo del deudor, ¿sí? Que es el otro sujeto de la relación. También remarca la estructura institucional de la obligación, en la que aparecen armónicamente asociadas el débito y la responsabilidad como dos tramos de una misma relación obligatoria, o dicho de otro modo, como dos etapas de un mismo y único fenómeno, como el anverso y el reverso de una misma operación, si me lo permiten. Vamos a ver más adelante que se debe y por eso se es responsable, y al mismo tiempo se es responsable porque algo previamente se ha debido. Así como no puede haber deuda sin responsabilidad, tampoco puede haber responsabilidad sin deuda. Y finalmente, en lo que a nosotros hoy nos interesa, evidencia cuáles son los elementos esenciales o estructurales internos de la obligación, que les adelanto son los sujetos, el objeto y el vínculo, que sumado a la causa fuente, este elemento es esencial, pero vamos a ver más adelante que es un elemento externo y no interno, son los que determinan la existencia de la obligación. Tengan presente que el sujeto activo de la relación jurídica obligacional es el acreedor, ¿sí? Siempre es el acreedor. ¿Quién es el acreedor? Es el que se encuentra facultado, ¿sí? Jurídicamente, por supuesto, y dotado de un poder para exigir el cumplimiento de la prestación. Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que es el deudor, que es sobre quien pesa el deber jurídico de realizar una conducta determinada que tiende esta conducta a satisfacer el interés del acreedor, bajo el riesgo de soportar, frente al incumplimiento, el poder de agresión patrimonial que el código, el ordenamiento jurídico, le reconoce al acreedor, ¿sí? El segundo de los elementos es el objeto, ¿sí? Y el objeto siempre está dado por una conducta humana susceptible de apreciación económica, de apreciación pecuniaria. Esta conducta humana que se obliga a realizar el deudor tiene que estar necesariamente orientada a satisfacer un interés del acreedor,
aunque este puede no ser económico, ¿sí? El interés que va a haber satisfecho el acreedor puede ser económico o no necesariamente tiene por qué ser patrimonial. Esto lo vamos a ver en detalle cuando ingresemos en profundidad en el estudio del objeto, ¿sí? Ambos componentes, esto también lo vamos a ver enseguida, conducta humana proyectada e interés, forman el objeto de la obligación, ¿sí? Los dos componentes tienen que estar presentes para que podamos hablar del objeto de la obligación. El tercero de los elementos es el vínculo jurídico, y este elemento es un elemento que, a diferencia de los anteriores, no es material, ¿sí? Es intangible, no es físico, y es el que une o enlaza a ambos polos de la relación obligatoria, tanto al polo activo como al polo pasivo, al dotar al acreedor del poder de exigir a su deudor el cumplimiento de la conducta que éste prometió realizar, y al colocar al deudor en una situación de débito que es correlativa y es contrastante con el derecho a la facultad que tiene el acreedor, ¿sí? Precisamente el vínculo jurídico, al enlazar los dos polos de la relación obligatoria, genera una situación de correlativo poder jurídico del acreedor y deber calificado del deudor. En otras palabras, en la obligación, lo que constituye deuda y deber para el deudor resulta ser, en razón del vínculo jurídico, que es el que los une, crédito y derecho para el acreedor. Hay algunos autores, como Alterini, Amear y López Cabana, que definen al vínculo jurídico como justamente la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor. En un momento nos vamos a detener en esa definición. Y por último, dentro de los elementos tenemos a la causa fuente, ¿sí? Que es un elemento, como les dije hace un ratito, esencial, pero es externo. ¿Y qué es la causa fuente? Es el presupuesto de hecho que va a crear a la obligación. El contrato, los hechos ilícitos, la declaración unilateral de la voluntad, etc. Ahora vamos a mencionarlos, cuáles son estos hechos generadores con virtualidad suficiente para producir una obligación. ¿Por qué decimos que es un elemento externo? Y por eso mismo no es estructural, porque en realidad constituye una figura distinta de la obligación que ha creado. Una cosa es el contrato, que crea uno de los, digamos, de las fuentes de las obligaciones. Sin duda la fuente más importante es el contrato, esto se los adelanto. Una cosa es el contrato, que es causa de obligaciones, y otras son las obligaciones que nacen del contrato, ¿sí? La obligación es un efecto del contrato. Obviamente que tanto el contrato como la obligación, que es su consecuencia, que es el efecto, están muchas veces asociadas, ¿sí? Pero sepan que son dos elementos distintos. Dicho todo esto, pasemos ahora a analizar o a estudiar en detalle cada uno de estos elementos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué entendemos por elementos esenciales? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de elementos esenciales de la obligación? Algo ya les adelanté, ¿sí? Algo les dije al principio de esta charla, cuando les hice una pequeña introducción, ¿sí? Y allí les dije que los elementos esenciales de la obligación son componentes que resultan necesarios o indispensables para su configuración, ¿sí? Sin estos componentes, sin estos elementos, la obligación no va a existir. Por eso se dice que son elementos esenciales. También dijimos que la doctrina enormemente mayoritaria considera que estos elementos esenciales son fundamentalmente cuatro: los sujetos, el objeto, el vínculo jurídico y la causa fuente. Hay algunos autores, como Lafaille, que agregan a la compulsión, ¿sí? ¿Qué es la compulsión? Es la posibilidad que tiene el acreedor de reclamar el cumplimiento de la obligación a través de una acción judicial. Pero esto en realidad no es más que un efecto del vínculo jurídico, ¿sí? Y no constituye un elemento autónomo de la obligación. También hay otros autores,
Si ustedes, por ejemplo, leen la obra de Alterini, Ameal y López Cabana, en la cual ellos incluyen a la causa final, ¿sí? A la finalidad como un elemento esencial de la obligación, cuando ella tiene su fuente en un acto jurídico, ¿sí? En un contrato, por ejemplo. Sin embargo, a ellos se les ha refutado en esto, en posición que particularmente comparto, que la finalidad en realidad es un elemento del acto jurídico, ¿sí? Es un elemento del contrato, pero no de la relación jurídica obligatoria. Otros autores también agregan el contenido como un elemento distinto del objeto. Vamos a volver sobre esto más adelante. Comencemos nuestro estudio con el primero de los elementos, ¿sí? Con los sujetos. ¿Qué son los sujetos de una obligación? ¿O quiénes son los sujetos de una obligación? Son las personas humanas o jurídicas que se encuentran vinculadas en la relación jurídica obligacional. Toda obligación tiene que tener necesariamente al menos dos sujetos. Uno en el polo activo, que es el que se lo conoce como acreedor, se lo llama como acreedor o accipiens, que es el titular del derecho de crédito, y otro en el polo pasivo, denominado deudor o solvens, que es sobre quien pesa el deber de prestación. Por supuesto que también la obligación puede eventualmente presentar pluralidad de sujetos en alguno de los extremos de la relación, o en ambos, ¿sí? Puede haber dos o más acreedores y un deudor, dos o más deudores y un acreedor, o dos o más deudores y acreedores simultáneamente. Una cuestión que me parece importante destacar y que tienen que tener muy en cuenta es que esta dualidad de titulares, es decir, de sujetos distintos, es una necesidad que es lógica de la obligación. Precisamente porque el vínculo jurídico se asienta en la tensión que existe entre la pretensión de uno y del otro, ¿sí? Entre la pretensión del acreedor y el deber jurídico del deudor. Esta dualidad de crédito por un lado y deuda por el otro tiene que mantenerse necesariamente durante toda la vida de la obligación. Si, por ejemplo, se reúnen una misma persona en un mismo patrimonio las calidades de acreedor y de deudor, bueno, esa dualidad desaparece. Y como consecuencia de ello, la obligación se va a extinguir por uno de los medios de extinción de las obligaciones que técnicamente se conoce como confusión. ¿Quiénes pueden ser sujetos de una obligación? En principio, todas las personas humanas, inclusive las personas por nacer, siempre y cuando nazcan con vida, y también las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, pueden ser sujeto activo, pasivo de relaciones obligatorias, ¿sí? Las sociedades, las asociaciones civiles, las fundaciones, etc. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener estas personas para poder ser sujetos de una obligación? Tienen que ser capaces, tienen que estar determinados, o al menos ser determinables, y como vimos recién, tienen que ser distintos entre sí. Para que una obligación sea válida, se exige que los sujetos, tanto acreedor como deudor, tengan capacidad de derecho. Recordemos que, seguramente esto lo han visto cuando cursaron Civil 1, la capacidad de derecho es el grado de aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Las personas humanas, por regla general, son capaces de derecho. Y solo excepcionalmente la ley determina la existencia de ciertas incapacidades especiales de derecho. La incapacidad de derecho en alguno de los sujetos de la relación va a provocar la nulidad del acto jurídico que obviamente pretendía darle nacimiento a la obligación. Como consecuencia también la obligación va a ser nula. Y esta nulidad es en principio absoluta. Por otra parte, la capacidad de hecho o de ejercicio es indispensable o es necesaria cuando la persona humana realiza por ella misma, por sí misma, los actos necesarios para constituir voluntariamente una obligación. En nuestro sistema jurídico rige el principio general según el cual toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, salvo ciertas limitaciones que la propia ley establece
específicamente. Por ejemplo, los casos de menores de edad, las personas incapaces o capacidad restringida, bueno, ellos obviamente ejercen sus derechos por intermedio de sus representantes, o de sus curadores, en el caso de los incapaces. La falta de capacidad de ejercicio provoca también la nulidad del acto constitutivo de la obligación, por ejemplo, del contrato. Pero a diferencia de lo que sucede con la capacidad de derecho, esta nulidad es relativa. ¿Qué quiere decir que es relativa? Que puede ser susceptible de confirmación, y es obviamente en función de la protección que el ordenamiento jurídico establece para este tipo de personas, al cual le provee de cierta tutela. Recordemos a los menores, a los incapaces, etc. También dijimos que los sujetos deben estar determinados, identificados al tiempo de contraerse la obligación, o al menos ser determinables en un momento posterior, siempre y cuando se dé esa determinación con anterioridad o en forma simultánea al pago. Tengan en cuenta que una obligación en la cual no podría determinarse quién es el acreedor y quién es el deudor, bueno, deja de ser obligación. ¿Sí? Puede ser otra cosa, pero no va a ser una obligación. Si se da esta situación, va a ser imposible saber quién debe cumplir y en favor de quién se debe cumplir, lo que va a provocar, al resultar los sujetos totalmente indeterminados, justamente la invalidez de la obligación. Ahora, nada se opone o nada impide una indeterminación provisoria, no ya absoluta, como lo vimos recién. En este caso, a pesar de no encontrarse designados en el momento de nacimiento de la obligación, los sujetos pueden ser identificados después, siempre que ello suceda antes o en forma simultánea al pago. Esta indeterminación provisoria puede estar referida tanto al sujeto activo como al pasivo, y puede ser originaria o puede ser sobreviniente. Por ejemplo, la promesa pública de recompensa efectuada a favor de quien realiza o de quien ejecuta determinado acto. Supónganse el siguiente ejemplo. Supónganse que a mí se me pierde mi mascota, mi perro, y coloco carteles en todo el barrio ofreciendo una recompensa a quien la encuentre, ¿sí? Yo no sé quién va a ser mi acreedor. Sí sé que yo soy deudor, siempre y cuando se dé este hecho condicionante, cuál es que alguien toque mi timbre y me presente el perro, ¿sí? Encuentre digamos, el requisito para poder ser acreedor de esa recompensa. Esto es un ejemplo de cómo puede haber una indeterminación provisoria de uno de los sujetos, en este caso el sujeto pasivo, que recién yo lo voy a conocer cuando se realice ese hecho determinado. Otro ejemplo se da en los títulos al portador. Por ejemplo, los cheques al portador o en el pagaré al portador, que son aquellos que se transmiten con la simple entrega. Ahí también, quien va a ser el sujeto indeterminado provisoriamente va a ser el acreedor, ¿sí? El deudor va a estar determinado, pero el acreedor recién se va a determinar en el momento en que el que detente el título, al momento del vencimiento, lo presente a su cobro. Lo mismo sucede con las obligaciones propter rem, ¿sí? Que son aquellas que nacen y se transmiten en cabeza de una persona que se encuentra en una relación real con una cosa, ¿sí? Ya sea una relación de dominio o detente la posesión. Por ejemplo, con las expensas. También en este caso, la indeterminación está prevista en el lado pasivo, ¿sí? El lado indeterminado provisoriamente va a ser el deudor. También dijimos que los sujetos tienen que ser distintos, como requisito. El acreedor y el deudor tienen necesariamente que ser sujetos distintos. Nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Si ambas calidades, me refiero a la de acreedor y la del deudor, confluyan en una misma persona, o si confluyen en una misma persona y en un mismo patrimonio, la obligación, como dijimos, se extingue por confusión. Les pongo el siguiente ejemplo para que lo puedan
graficar. Supónganse que una persona celebra un contrato de mutuo con un familiar suyo, ¿sí? Con su tío, en virtud del cual, bueno, el tío le entrega a esta persona, que vamos a llamar Juan, la suma de 10.000 pesos. Y Juan se obliga a devolverle el capital con, obviamente, más los intereses compensatorios en el plazo de 2 meses de celebrado el contrato. En el interín de esos 2 meses, el tío, que era el acreedor, fallece, ¿sí? Y fallece siendo soltero, sin tener descendientes ni ascendientes, y el colateral más próximo es justamente Juan, que es su sobrino, y es el único heredero. Vean cómo en este ejemplo confluyen por causas sobrevinientes, ¿sí? Cuál es la muerte del acreedor, en este caso el tío, las calidades de deudor y de acreedor, en la misma persona. Obviamente, acá la obligación se extingue por uno de los, ya les digo, medios de extinción que se denomina confusión. ¿Pueden transmitirse la calidad de sujetos, tanto deudor como de acreedor? Acá rige el principio general según el cual tanto la posición del acreedor como la del deudor pueden ser transmitidas, ya sea por sucesión universal o a título singular, ¿sí? Para actos entre vivos, en este caso podría ser a través de una cesión de derechos o de una cesión de deudas, o también por mortis causa, ¿sí? De tal modo es posible transmitir el derecho de crédito del acreedor y el deber jurídico del deudor. En este caso rige, les vuelvo a decir, el principio general de la transmisibilidad. De todas maneras, esto lo vamos a ver con mucha más profundidad cuando estudiemos la unidad correspondiente a la transmisión de las obligaciones. El segundo de los elementos es el objeto. Y acá se ha debatido mucho en doctrina respecto al concepto del objeto de la obligación. Veamos cuáles fueron las principales orientaciones que la doctrina fue mencionando. En primer lugar, tenemos aquella que habla del comportamiento debido por el deudor. Los partidarios de esta postura sostienen que el objeto de la obligación es la prestación, es decir, la conducta comprometida por el deudor de dar, de hacer o de no hacer, que está orientada a satisfacer el interés del acreedor. ¿Y qué papel desempeña la cosa que se entrega en las obligaciones de dar o la utilidad del servicio en las obligaciones de hacer? Para algunos no tendría ningún valor relevante, porque ellos entienden que el objeto lo constituye solamente el comportamiento del deudor, ¿sí? Una conducta humana. Para otros representaría a lo sumo el objeto de la prestación, sería algo así como el objeto del objeto de la obligación. Una segunda teoría que se ha llamado patrimonial u objetiva, afirma que el objeto de la obligación no está dado por el comportamiento debido, es decir, por la prestación, porque esa conducta es por sí misma insusceptible de ser violentada para que el acreedor ejercite su poder o su señorío y así justamente satisfacer su interés. Los partidarios de estas ideas centran su atención en torno al crédito y al poder del acreedor, y dejan en un segundo plano la situación de la deuda. Ellos afirman que la esencia de la relación obligatoria pasa por el polo activo y por el poder de ejecución forzada que tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor. Entonces, para estos doctrinarios, el objeto de la obligación es el bien o utilidad debido, ¿sí? La cosa o el hecho. Ahora, a esta tesis se le ha hecho varias críticas. La crítica más importante que se le ha formulado a esta teoría es aquella que dice que, bueno, ellos confunden el objeto de la obligación y el objeto del contrato, ¿sí? El primero consiste en una conducta que tiene como fin satisfacer el interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, y como comportamiento puede estar referido o no a una cosa. En cambio, el objeto del contrato se encuentra constituido por el bien que aspira a obtener el acreedor. También se le criticó
porque, bueno, no brindaba una respuesta satisfactoria cuando se trata de obligaciones de hacer y de no hacer, donde no hay una cosa que deba ser entregada. Una tercera teoría, que podemos llamar doctrinas revisionistas, son aquellas que distinguen entre el objeto y contenido de la obligación. Para ellos el objeto de la obligación es el bien que permite satisfacer el interés del acreedor, asignándose a la conducta humana comprometida por el deudor, que los primeros, digamos, los de la primera tesis que vimos llaman prestación, el carácter de mero contenido de aquella, ¿sí?, de la obligación. A diferencia de las doctrinas objetivas, esta última que vimos, estos partidarios asignan relevancia a la conducta humana, aunque la van a sacar del campo del objeto y la emplazan en un plano distinto, ¿sí?, al que denominan contenido. Por lo tanto, la prestación, siempre siguiendo esta última tesis, constituye el contenido de la relación jurídica obligatoria, e importa un actuar del deudor como medio para procurar al acreedor el bien o utilidad que constituye, sí, el objeto de la obligación. Fíjense que para ellos el acreedor no satisface su interés con la conducta debida por el deudor, que podría en caso de incumplimiento ser sustituida por la ejecución forzosa en especie o incluso por terceros, sino con el bien o utilidad que es el que constituye su interés. Y finalmente tenemos una doctrina más moderna, que es la que sigue hoy en día la inmensa mayoría de la, digamos, de la doctrina, es la opinión de Pizarro, de Vallespinos, de Güeres, de Picasso, de Calvo Costa, entre muchos otros, que es la que, creo yo, se ha terminado por imponer. Ellos sostienen que el objeto de la obligación está dado tanto por el comportamiento debido por el deudor, llamado prestación, como por el interés perseguido por el acreedor, que debe ser satisfecho justamente a través de la prestación. Ambos componentes, conducta humana comprometida e interés, forman el objeto de la obligación, sin que pueda prescindirse de ninguno de ellos. Para ellos, el objeto de la obligación es la prestación. ¿Y qué es la prestación? Es el plan o proyecto de conducta futura que debe realizar el deudor para satisfacer justamente un interés del acreedor. Aquí la prestación es algo más que la mera conducta del obligado, ¿sí?, del deudor. Es una conducta que tiene por finalidad satisfacer el interés del acreedor. El interés es un elemento objetivo y, digamos, que no es variable, ¿sí? En cambio, la conducta humana es un elemento subjetivo, por supuesto, que debe estar presente a la hora de concebir estructuralmente la obligación, ¿sí? Debe estar presente in obligatione. Pero puede prescindirse de esta conducta humana en ciertos supuestos de incumplimiento, por ejemplo, cuando la prestación es fungible o cuando ya se ingresa en la etapa de la responsabilidad, ¿sí? Cuando ya la prestación no es posible ser cumplida en especie, sino que se ingresa o incluso ya, digamos, ya no le interesa al acreedor que esa prestación sea satisfecha en especie, sino que se pretende el contravalor dinerario de la prestación, incluso hasta los daños y perjuicios. Para sintetizar esta tesis, que les repito, es la que nos parece el Código Civil ha terminado adoptando, consideran que conducta más interés se integran armónica y equilibradamente a la hora de configurar el objeto de la obligación, ¿sí? Siempre que hablamos de objeto de obligación, hablamos de una conducta humana comprometida o un plan de prestación, o un plan o proyecto de conducta futura, mejor dicho, más interés, ¿sí? Esa conducta tiene que orientarse a satisfacer un interés. ¿Qué interés? El interés del acreedor. Y a mí me parece que después de haber leído el artículo 724, que es el que da la definición de obligación, no cabe ninguna duda que es la tesis que ha adoptado el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el objeto? Bueno, los requisitos están
determinados en el artículo 725 del Código. Y que dice, bueno, que la prestación tiene que ser material y jurídicamente posible, tiene que ser lícita, tiene que estar determinada, o al menos ser determinable, tiene que ser susceptible de valoración económica, y por supuesto tiene que corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Vamos a ver cada uno de estos requisitos. Dijimos que la prestación tiene que ser jurídica y materialmente posible. Es materialmente imposible cuando la prestación contraría las leyes de la naturaleza o de la física. Por ejemplo, es imposible cruzar el océano Atlántico a nado. Y es jurídicamente imposible cuando se opone un obstáculo legal. Por ejemplo, hipotecar un automotor. ¿Por qué es imposible jurídicamente? Porque el derecho real de hipoteca se constituye solamente sobre bienes inmuebles y no sobre un automotor, que es un bien mueble registrable. Lo mismo sucede con prendar un inmueble, porque la prenda, a diferencia de la hipoteca, solo puede constituirse en garantía de un crédito sobre un bien mueble registrable, no sobre un inmueble. Dijimos también que el objeto de la obligación tiene que ser lícito, es decir, tiene que ser conforme con el ordenamiento jurídico. Y cuando decimos ordenamiento jurídico, acá estamos englobando el ordenamiento jurídico en su integridad, ¿sí? Que incluye la moral y las buenas costumbres, y el orden público, por supuesto. No pueden ser objeto de una obligación las prestaciones que tienen por objeto la entrega de una cosa que se encuentra fuera del comercio. La compra-venta de un bien de dominio público como un río, por ejemplo, bueno, tiene un objeto imposible. ¿Por qué? Porque su objeto es ilícito. No imposible, perdón, es ilícito el objeto. También la realización de hechos ilícitos contraría justamente al requisito de licitud que debe tener el objeto. Cometer un homicidio, nadie se puede obligar a otro, o con otro, a cometer un homicidio, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque esa prestación es una prestación que tiene un objeto ilícito. Dijimos también que la prestación debe estar determinada al momento de nacer la obligación, o ser determinable en un momento posterior, siempre y cuando ello ocurra con anterioridad al cumplimiento, ¿sí? Al pago. Ejemplos de obligaciones que no están determinadas en su nacimiento, mejor dicho, de objetos que no están determinados en el nacimiento de la obligación, pero que son susceptibles de determinación en una instancia posterior, las encontramos en las obligaciones alternativas, en las facultativas, en las obligaciones también de género. En todas este tipo de obligaciones, que vamos a estudiar con mayor detalle cuando ingresemos en la clasificación de las obligaciones, bueno, son ejemplos de indeterminación provisoria del objeto. La obligación que tiene un objeto absolutamente indeterminado, obviamente va a ser nula. ¿Y por qué va a ser nula? Por falta de objeto, ¿sí? Dijimos también que la prestación debe necesariamente tener contenido patrimonial y ser susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Por qué? Porque justamente, de no ser así, no va a ser posible la ejecución forzosa directa o por equivalente dinerario a, obviamente, expensas del patrimonio del deudor, ¿sí? Ahora, eso respecto de la prestación. Pero el interés del acreedor, ¿sí? Que es el que se procura satisfacer justamente a través de la prestación. Prestación, recuerden, es un comportamiento humano. Este interés puede ser patrimonial, pero también puede ser extrapatrimonial, ¿sí? El acreedor puede tener válidamente un interés moral, un interés artístico, o un interés familiar, o un interés religioso, ¿sí? Que va a satisfacer gracias a la prestación que deba realizar el deudor, ¿sí? O por lo menos aspira a satisfacer con la prestación que tiene que realizar el deudor. Este es el criterio que sigue, les reitero, el artículo 725 del Código.
El tercero de los elementos es el vínculo jurídico. Ya hemos dicho que el vínculo jurídico fue definido por algunos autores como la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor. ¿Sí? Esta es la definición que Alterini, Amial y López Cabana realizaron en su obra clásica. Es sin duda uno de los elementos más importantes de la obligación, porque es el que une a las dos partes de la relación jurídica, al acreedor y al deudor. Y es a partir de él que se derivan el poder del acreedor, originado en su derecho subjetivo, y el correlativo deber jurídico del deudor. La existencia del vínculo jurídico es en definitiva lo que permite apreciar a la obligación como una estructura, digámoslo así, homogénea, que está compuesta por dos tramos o etapas: la deuda y la responsabilidad. Es a raíz justamente del vínculo jurídico que el deudor se ve constreñido a realizar en favor del acreedor la prestación comprometida. En otras palabras, el vínculo jurídico es ese elemento no material o ideal que liga o enlaza a ambos polos de la relación jurídica. Y es el requisito que mejor caracteriza a nuestra institución, porque precisamente es a partir de su configuración que van a operar los distintos efectos que prevé el ordenamiento jurídico. Efectos que vamos a ver en la unidad número 3. Si no existe vínculo jurídico, no existe obligación. Por eso, con buen criterio, el legislador de 2015 eliminó a las obligaciones, a las mal llamadas obligaciones naturales, ¿sí? Aquellas que justamente por no tener un vínculo jurídico, el acreedor no podía exigir su cumplimiento al deudor. Pero si el deudor voluntariamente cumplía, bueno, lo pagado en ese sentido no era repetible. Veamos un poco cuál fue la evolución histórica que tuvo el vínculo jurídico como elemento de la obligación. Analicemos un poco qué pasaba en el derecho romano. Antiguamente el vínculo constituía un elemento material de la obligación. Cuando me refiero a material lo distingo de elemento jurídico. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente consistía en una verdadera atadura de la persona del deudor al poder del acreedor. En el derecho romano más arcaico, el cuerpo y la persona del deudor quedaban sujetos, debido a la relación obligatoria, a los poderes del acreedor. ¿Sí? En esta etapa del derecho romano existían dos instancias bien diferenciadas de la obligación. En la primera, el vínculo consistía en un sometimiento, si se quiere, anticipado, ¿sí? Esto se conocía como nexum, que ponía en juego una potencial aplicación de la libertad por parte del deudor en caso de incumplimiento, ¿sí? Ante un eventual incumplimiento. Y en una segunda etapa, luego de producido el incumplimiento, el vínculo se convertía en la sujeción material de la persona del deudor. Posteriormente, en el derecho romano clásico, el vínculo material ahora sí se transforma en un vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque el acreedor contaba con una acción que le permitía procurar obtener la satisfacción de su interés en el patrimonio del deudor, en caso de que éste incumpliera con la prestación que se había obligado a realizar, pero subsidiariamente, a través de una acción que seguramente ustedes cuando estudiaron derecho romano la han escuchado nombrar, es la actio in personam. A través de esta actio in personam, el acreedor podía disponer de la persona y no solo de la persona, sino también del cuerpo del deudor. Podía matarlo, podía reducirlo a la esclavitud, incluso podía no solo matarlo, sino después de matarlo, descuartizarlo y repartir sus extremidades entre otros acreedores en caso de que el deudor los tuviese. Ya en el derecho romano justinianeo se había abandonado por completo esa concepción personalista del vínculo, ¿sí? Esa concepción que tenía al vínculo haciendo foco en la persona del deudor. ¿Sí? Y este abandono se mantiene obviamente hasta nuestros días.
En el derecho moderno nos encontramos con una concepción eminentemente patrimonial del vínculo, y obviamente esto impide que frente al incumplimiento se pueda accionar sobre la persona del deudor. Solamente se puede efectuar la ejecución forzosa únicamente sobre el patrimonio del deudor, pero no, les repito, sobre la persona. Recuerden ustedes que la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos, ya sea a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fueron abandonando paulatinamente la prisión por deudas. ¿Sí? La prisión por deudas era un resabio de esto que el vínculo ataba a la persona del deudor. ¿Sí? El vínculo, hoy por hoy, solamente es un elemento que pone el foco, pone el énfasis en el patrimonio del deudor, no ya en su persona. ¿Sí? Sin embargo, se admiten ciertas atenuaciones de este elemento. ¿Sí? La doctrina pacíficamente admite que el vínculo pueda presentar algunas limitaciones o atenuaciones. ¿Cuáles son las atenuaciones que mayormente se destacan? Bueno, la primera de ellas es lo que tiene que ver con el favor de vitoris. ¿Sí? ¿Qué es el favor de vitoris? Es un principio que lleva a consagrar en ciertos casos, no en todos, una presunción favorable al deudor cuando existen dudas acerca de si está o no obligado o respecto a los alcances de la obligación. Tiene sus orígenes en el derecho romano, en el que se partía de la base de considerar al deudor como la parte más débil de la relación jurídica, y frente a la gravedad de las consecuencias que el incumplimiento le podían ocasionar, ya hemos visto que incluso se podía reducir a la esclavitud o hasta matar, nació este principio como una presunción en su favor. Les adelanto que este principio del favor de vitoris también está consagrado hoy por hoy en el Código Civil y Comercial, ¿sí? En el artículo 727. Y también está consagrado en una de sus manifestaciones en otros ámbitos del derecho, como por ejemplo en el derecho del trabajador, en el famoso indubio pro operario, o incluso en el derecho del consumidor, en el también conocido indubio pro consumidor, que siempre, en caso de duda sobre la interpretación de una norma, se debe estar a la interpretación más favorable para los intereses del consumidor. ¿Por qué? Porque se lo considera la parte más débil de la relación jurídica, en este caso, la relación jurídica que existe entre un consumidor y un proveedor. Otra atenuación, en las obligaciones de hacer y de no hacer, no se admite que en la ejecución forzosa se ejerza violencia sobre la persona del deudor. Y también el principio de la buena fe atenúa el vínculo obligacional, porque posibilita que tanto el acreedor como el deudor se desempeñen durante toda la vida de la relación jurídica de acuerdo a lo pactado, ¿sí? O lo dispuesto de conformidad con los usos y con las costumbres. Esto también representa una atenuación del vínculo jurídico. Por último, nos queda por ver la causa fuente, ¿sí? El último de los elementos de la obligación o de las obligaciones. ¿Qué es la causa fuente? Se la ha definido como el presupuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le otorga idoneidad para generar obligaciones. También se la ha conceptualizado como el conjunto de hechos jurídicos que son susceptibles de generar una relación jurídica obligatoria. Por supuesto que la obligación no nace de forma espontánea, ¿sí? Sino que su gestación necesariamente requiere la presencia indispensable de una causa fuente o una causa generadora que le dé vida. Lo decía Vélez ya en su obra, que no hay obligación sin causa, ¿sí? No hay obligación sin causa fuente. Y así también lo reitera el artículo 726 del Código Civil y Comercial cuando dispone que no hay obligación sin causa. Vamos a leer el artículo 726, que dice así. Fíjense.
El título es causa, y dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. La causa es un elemento esencial, pero no es interno como los tres anteriores, sino que es un elemento externo de la obligación que genera. Esto algo ya dijimos. ¿Por qué? Porque una vez nacida, la obligación se independiza de su causa, ¿sí? Una cosa es el contrato o el acto jurídico que origina la obligación, y otra muy distinta es la obligación. Aunque, como dijimos al inicio de esta clase, existe una estrecha relación entre ellos. Pasemos a analizar un poco la evolución histórica y cuál es la situación en nuestro Código Civil y Comercial en la actualidad. En el antiguo derecho romano, como ustedes seguramente recordarán, había solamente dos fuentes de las obligaciones, que eran el contrato y el delito. Con posterioridad, las institutas de Justiniano adicionaron dos nuevas fuentes, dando lugar a la clásica clasificación cuatripartita, ¿sí? Además de las obligaciones nacidas del contrato y del delito, aparecen las que surgen de cuasi-contratos y también de cuasi-delitos. Muy posteriormente, allá por el siglo XVII, por obra de los glosadores y de la escuela racionalista del derecho natural, se va a agregar una quinta causa, ¿sí? Que es muy importante, que es la ley, ¿sí? Se agrega a las cuatro anteriores una quinta causa fuente, que es la ley. Esta clasificación pentapartita se proyectó al Código Civil de Francia de 1804 y también a la mayoría de los códigos europeos que siguieron su modelo. Sin embargo, los códigos más modernos, ¿sí? Como el Código Suizo de las Obligaciones, han prescindido de realizar clasificaciones expresas de las fuentes nominadas, ponderando la gran dificultad que importa agrupar fenómenos distintos y heterogéneos. Hoy, digamos, modernamente, se considera que la fuente obligacional está dada por el presupuesto de hecho al que el ordenamiento jurídico le asigna una virtualidad, si se quiere, generadora o apta de producir obligaciones. Por lo tanto, puede ser causa fuente de una obligación cualquier hecho idóneo para producirla, ¿sí? Obviamente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico. Y esta es la idea que subyace en el artículo 726 que acabamos de leer. Sin perjuicio de ello, existen algunos de esos hechos que son enunciados como fuentes y que tienen una regulación normativa específica y determinada, y que por esa misma razón se las conoce como fuentes nominadas. Van a ver ustedes, cuando estudien la materia, estudien el capítulo relativo a la causa fuente, se habla muchas veces de obligaciones nominadas y obligaciones innominadas. Bueno, justamente las obligaciones nominadas son aquellas que tienen una regulación específica en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Una regulación particularizada y una denominación también muy puntual. ¿Cuáles son estas fuentes nominadas? Bueno, el contrato, que es, como dijimos anteriormente, yo creo la fuente más importante, yo no tengo dudas que al menos cuantitativamente es la fuente más importante de las obligaciones, pero también tenemos a los hechos ilícitos, ¿sí? Tanto a los delitos como a los cuasi delitos, ¿sí? Como también los hechos ilícitos que tienen como factor de atribución al riesgo creado, ¿sí? Tienen un factor objetivo de atribución a la garantía, a la equidad, etc. También la declaración unilateral de voluntad es una causa fuente nominada, la gestión de negocios, el empleo útil, el ejercicio abusivo de los derechos también es una fuente nominada porque está regulada en el ordenamiento jurídico. El enriquecimiento sin causa también es considerada una causa fuente de las obligaciones. Y los títulos valores. Estos son las fuentes nominadas que la mayoría de la doctrina clasifica de esa manera. Pero por oposición a este tipo de fuentes, encontramos justamente las fuentes innominadas, que son todos aquellos hechos que generan obligaciones, o que pueden ser susceptibles, de generar obligaciones, que no tienen una denominación y un tratamiento normativo especial o específico. Y es justamente por esa razón que comúnmente se las llama obligaciones ex lege, ¿sí? ¿Por qué? Porque son emanadas directamente de la ley. En estos supuestos
Fíjense cómo es la propia voluntad del legislador la que genera una obligación. Entre los ejemplos que van a ver en los libros, van a ver que se menciona la obligación de prestar alimentos, también a las obligaciones tributarias, ¿sí? Otra fuente innominada son las obligaciones que pesan sobre los tutores y curadores respecto de sus representados, ¿sí? La obligación de administrar, de rendir cuentas periódicamente, etc. Estas son por ahí las fuentes innominadas más relevantes, pero no son las únicas. Bueno, hasta acá hemos visto los temas más importantes respecto de, bueno, cuáles son los elementos de las obligaciones, cuáles son los requisitos de cada uno de los elementos, cuál es el concepto, y me parece que hemos abordado, aunque sea a grosso modo, los puntos más importantes sobre esta unidad. Desde ya les agradezco digamos, su participación asincrónica en este caso, y por supuesto les reitero que estoy a su disposición para cualquier consulta que tengan respecto de este tema o de los próximos temas que estaremos abordando, ¿sí? Las consultas, recuerden, las pueden canalizar tanto por la mensajería o por los foros, o incluso tienen nuestros correos electrónicos, por lo tanto pueden mandar sin ningún tipo de inconveniente todas sus dudas o sus preguntas. Agradecido nuevamente por haberme escuchado, aunque sea asincrónicamente, y nos volvemos a encontrar próximamente. Hasta luego.